Bienvenidos a Cómo comemos los argentinos, el programa de la Sociedad Argentina de Nutrición, un espacio amplio dedicado a la problemática quizás más actual que tenemos hoy, los alimentos, la nutrición, la salud, la obesidad, cuando finalmente se manifiesta de un modo tal y luego de muchos intentos que tenemos que hacer un abordaje bastante agresivo, tal como la cirugía. ¿Se justifica o no? ¿Quién es el indicado? ¿Quién no? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? ¿Se tiene éxito? ¿No se tiene éxito? Hoy es un tema muy, pero muy vigente, la cirugía de la obesidad. Vamos a tratar el tema con alguien que, si bien es un especialista en nutrición, yo le conozco su historia, entre otras cosas también, como cirujano, así que nos va a dar una mirada integral. Tenemos hoy como invitado al doctor César Casávola, que desde ya te doy la bienvenida. Gracias. Y no solamente como especialista en nutrición, con alguna carrera por ahí andada por diferentes caminos, sé que además también ha sido un intenso colaborador y seguramente espero futuro colaborador de la sociedad. Así que estamos entre amigos. César, cirugía bariátrica, ¿no es cierto? Sí. Podemos abordarlo desde muchos lugares. Empecemos, sugiero, por la primera. Indicaciones. ¿A quién operamos? Bueno, antes te quería comentar que nosotros podemos pensar en distintas indicaciones, las sociedades científicas pueden consensuar distintas indicaciones, pero la gente viene con mucha fantasía de indicación. Es más, me abren la puerta del consultorio y me dicen, me quiero operar lo antes posible. Y la obesidad es multifactorial, ya lo has tratado en programas previos. Entonces, ¿cuál es el factor en ese paciente? ¿Por qué? Si la cirugía, en mi consideración, es el fracaso de la clínica, porque nosotros como clínicos no hemos podido hacerlo bajar de peso o el paciente no ha accedido o porque está en un momento difícil de su vida, entonces nosotros tenemos que utilizar una herramienta tan extrema como para hacerlo. Por supuesto que hubo consensos, yo tuve la suerte, la oportunidad de viajar a 3 países para ver esto. Fui a Italia, estuve con el doctor Fabretti, junto con los cirujanos, para ver lo que era banda gástrica, y estuve también en Brasil y en Chile para ver bypass gástrico. Estas cirugías han tenido una evolución en el tiempo. Sabemos de las complicaciones iniciales allá por los años 50 con el bypass gástrico, y luego de eso hubo un ayornamiento, estudio futuro. Me recuerdo que en el año 2000 el doctor Fabretti estaba estudiando justamente la banda gástrica ajustable, que fue toda una revolución. ¿Por qué? Porque vos me dijiste al principio indicaciones, pero las indicaciones se fueron acomodando a las cirugías y las cirugías a las indicaciones. Las historias previas de los cirujanos, los cuales yo comparto todos los días porque sigo posquirúrgicos de otro tipo, y me ha tocado ver complicaciones también en estos casos, que después me imagino las trataremos. Hay, digamos, que tener en cuenta que en el desarrollo, se desarrolló la anestesia, se desarrolló la cirugía, digamos, con pinzas, sin necesidad de abrir la pared abdominal, cosa que la gente obesa es un riesgo muy alto, porque digamos la superficie cruenta, por decirlo así, la herida es muy grande y eso conlleva complicaciones. Entonces, lo primero que hay que hacer es acotar y ajustar muy bien las indicaciones. Me imagino que has hablado del índice de masa corporal más de una vez, que son los kilos por metro cuadrado, y se entiende que una persona que tiene 40 de body mass index, o sea 40 kilos por metro cuadrado, puede ser un candidato a la cirugía de obesidad. Pero voy a hacer una pequeña salvedad, porque dicen de 35 de body mass index con 2 comorbilidades. ¿Qué significa comorbilidades? Son problemas asociados que puede tener la persona obesa. Entre ellas la principal es la diabetes, la otra principal son las dificultades respiratorias, que se llaman apnea, que es algo muy riesgoso. Puede tener, obviamente, el hígado graso está muy presente, quizás llegar a la cirrosis, que eso es un tema que lo vamos a dejar para el final, porque es una complicación en sí misma, y por supuesto pueden tener asociadas enfermedades cardiovasculares potentes o latentes, y que uno tiene que sopesar todo. Comentaste una experiencia con una técnica que era la banda gástrica ajustable, sí. Ahora se opera sin abrir la panza, o sea que podemos entrar con un
par, en realidad con 3 agujeritos, etcétera. ¿Cuántas técnicas hay? ¿Hay muchas técnicas? Hay o muchas pocas? técnicas, pero básicamente hay cirugías que son restrictivas. La banda gástrica es una cirugía restrictiva, porque restringe la entrada al estómago. Puedo utilizar un ejemplo. La banda gástrica y el bypass, que el bypass es restrictivo y además mal absortivo, es decir, que uno no absorbe toda la comida que va a ingerir, nos deja un estómago de ese tamaño. Quizás el bypass 20 centímetros cúbicos y la banda unos 25 centímetros cúbicos. Es el estómago que nos queda. Y nos queda entonces, podemos estar solitos con nuestro estómago y ¿qué hacemos? Tenemos que haber aprendido antes a manejarnos con Ahí está. esto. ¿Cuánto tiempo lleva, por ejemplo, desde que una persona, ya sea que entró por el consultorio, como decías, doctor, me quiero operar, o no, o que a lo mejor hasta quizás fue luego de un cierto proceso que llega finalmente el mismo médico a indicarle debe o considere la posibilidad de operarse? ¿Cuánto tiempo lleva hasta que se programa realmente la operación? Nosotros, en realidad, como uno tiene otras herramientas terapéuticas, es decir, los grupos de obesidad, también tenemos herramientas de ejercicios físicos, tenemos herramientas, es decir, si bien el grupo está coordinado por una psicóloga, digamos, sin entrar en el preoperatorio específicamente, lo vamos a dejar para después, porque hay que hacer un psicodiagnóstico a la persona. Ajá. Hay un 20% de rechazos por los psicodiagnósticos. 20%, o sea que 1 de cada 5 pacientes que solo por el psicodiagnóstico que podrían operarse no son operados por razones psicológicas. No en ese momento, puede ser una contraindicación absoluta o una contraindicación parcial. Es decir, hágase un tratamiento y vemos qué pasa. Pero me quedó picando la pregunta. Sí. ¿Un día, una semana, un mes, 6 meses, un año? Yo concuerdo con la ley de obesidad que dice por lo menos de 6 meses a un año, en algunas provincias son hasta 2 años. Neuquén ya antes de la ley de obesidad tiene un plan bastante estructurado, pero bueno, hay una oferta de distintos recursos. Entonces la cirugía de obesidad es un recurso terapéutico más, no es el único recurso. No es el único. No. O sea, estamos viendo que la cirugía de la obesidad, primero que nada, requiere más de a veces un año o quizás más de estudio previo. Hay que ver y estudiar bien al paciente. No todos son aptos y, por supuesto, no es ninguna solución mágica. Más bien es algo que tiene que indicarse y evaluarse muy cuidadosamente. La parte psicológica realmente forma parte de esto. Vamos a charlar un poquitito más de eso y antes de llegar sobre el final a ver contraindicaciones, complicaciones, etcétera. No todo es tan fácil en esta vida. Aquí, en Cómo Comemos los Argentinos. Sancor presenta una nueva generación de leches para toda la familia. Leche parcialmente descremada con Nutriequilibrio. Hoy más que nunca hay que hacer foco en una alimentación equilibrada. Esta leche contribuye al equilibrio que nuestra alimentación necesita porque reemplaza parte de las grasas saturadas por omega 6 y 9, manteniendo el sabor de siempre. Hay una nueva generación de leches. Salud y nutrición para toda la familia. Nueva leche Sancor parcialmente descremada con Nutriequilibrio. Somos una empresa líder en alimentos y bebidas. En nuestras plantas producimos alfajores, chicles, chocolates, caramelos, galletitas, pastas y bebidas para hacer tu día delicioso y así lograr una diferencia de sabor. Con Kraft Foods, hacé tu día delicioso. Ensure, nutrición completa y balanceada. Ensure proporciona proteínas de alta calidad, 14 vitaminas, 14 minerales, bajo nivel de grasas saturadas, bajo contenido en colesterol, fos e inulina. Seguimos en Cómo Comemos los Argentinos, tratando, el tema era cirugía de la obesidad, pero hay un abordaje psicológico. Hubo un dato contundente, 1 de cada 5 pacientes que son candidatos a la cirugía no pasan de ese punto porque por motivos psicológicos no están en ese momento en condiciones. Por eso le pedimos al doctor Gustavo Lobato
que nos oriente un poquito. Yo sé que tiene algunos conceptos muy claros en general sobre la psicología del paciente obeso, sobre las razones y sobre la forma en que se conduce. Yo quisiera transmitir a la mesa la experiencia de un médico clínico, especialista en nutrición, que trata obesos y qué historias cuentan los sujetos obesos cuando llegan a la consulta o cuando empiezan a bajar de peso y se están acercando tal vez a su peso óptimo. O sea, el alimento en sí no solo nutre nuestro cuerpo, sino que también nutre el alma. El vínculo que tiene esa persona con el alimento es muy importante. Por ejemplo, es común que un paciente obeso comience a bajar de peso y cuando se está acercando al peso, estos son hechos reales los que voy a contar, bueno, de repente dejan de venir, vuelven al poco tiempo, volvieron a engordar y la pregunta es, pero si venías fenómeno, venías cumpliendo bárbaramente bien la dieta, estabas contenta con lo que venías bajando de peso, ¿qué pasó que dejaste de venir y ahora mirá, volviste a engordar, recuperaste 6, 7 kilos? La contestación de una paciente fue, mire doctor, yo realmente le digo, hubo un cambio en mi cuerpo que yo no soporté. Porque antes pasaba desapercibida por la calle, pero ahora los hombres me dicen cosas y ¿sabe que no sé cómo manejarlo? Y otra paciente una vez me dijo, mire, la verdad no quise seguir bajando de peso porque le confieso, me siento tan bien y tan linda que no sé si le puedo ser fiel a mi marido. La verdad que decidí, suena gracioso, pero es una cosa muy seria. Decidí no seguir bajando de peso, yo quiero volver a ser la misma de antes. O sea que detrás del exceso de grasa en el cuerpo, de una mujer sobre todo, y digo de una mujer porque uno tiene más experiencia con mujeres, se acercan más las mujeres que los varones a un consultorio para bajar de peso. Porque la grasa al hombre muchas veces le da corpulencia y se siente grandote, se siente muy hombre, ¿no? En cambio, la mujer con demasiada grasa se quiere parecer una Barbie, lamentablemente, y bueno, es la que más concurre a la consulta. Pero detrás de la obesidad se esconden muchas cosas, detrás de esa grasa se esconden muchas cosas. Por eso hay un lema que en realidad es de Pascal, un gran filósofo, que dice, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Lo afectivo es muy importante. Ahí hablamos de lo que uno interpretaría en lenguaje común, sería miedo a adelgazar, casi como miedo a verse bonita porque no estaba acostumbrada. ¿Qué te parece, César? Mira, ¿Hay problemas de esquema corporal, como solemos decir? Me acuerdo que una historia muy interesante fue que el doctor Fabretti, ahí en Padua, tenía a dos gemelas que se conocieron a través de la cirugía bariátrica, porque la guerra las separó y vinieron prácticamente juntas al consultorio y las dos se quejaban de que se veían gordas, es decir, se veían mal pese a haber bajado ese 60% de exceso de peso que uno podría pretender como objetivo para una banda gástrica, porque el bypass obviamente puede uno llegar a más, y no estaban conformes, o sea, la satisfacción no estaba alcanzada. Y eso uno puede pensar, yo no veo técnicamente, obviamente la cirugía bariátrica tiene una mortalidad que puede llegar hasta el 1%, depende de las técnicas, hay técnicas como el bypass que puede ser 0,5 o dicen que se acerca ya en algunos centros especializados a los de cirugía de vesícula, pero lo que podemos decir es que hay que sopesar los riesgos con los beneficios, porque, por ejemplo, he tenido un paciente que creo que ustedes ya lo han tratado en esta mesa, lo que es el peso y la composición corporal. Tenía masa muscular, pero él estaba disminuido porque, digamos, ya estaba viejo, tenía una novia muy joven y pensaba que haciéndose la cirugía bariátrica iba a, digamos, a mejorar el rendimiento, pero resulta que no hacía ejercicio físico, entonces le dije que tiene una masa muscular muy adecuada, digamos, uno hace composición corporal y evidentemente la solución pasaba por otro lado. No era la cirugía, definitivamente. No era la cirugía en ese caso. Se suele decir, hay una obra que dice, lo normal no es tan normal, ¿no es cierto? ¿Se ven algún otro tipo de, llamémosle alteraciones o desvíos de la conducta? ¿Cuál es la problemática
más frecuente, aparte de esta, ¿no? Esa especie de temor a adelgazar que se suele ver en el paciente obeso? Bueno, algo que se ve con bastante frecuencia, no tan frecuentemente, creo que fui un poco exagerado en esto, pero muchas veces los pacientes que adelgazan pueden caer en una depresión o pueden venir con una depresión encubierta. Con esto lo que quiero decir es que la evaluación, el psicodiagnóstico de un paciente obeso es muy importante, sobre todo aquel que va a ser sometido a cirugía bariátrica, porque el alimento tal vez le servía de sostén en su vida, más allá de que su razón le dice, si sigo comiendo así, es probable que me muera, y esa idea se la va a reforzar el médico, que lo va a ver y le va a decir, usted está muy gordo, así no puede seguir, estamos hablando de hiperobesos. Entonces, la razón le dice eso, pero tenemos que ir más allá de la razón. Tenemos que ir a su corazón, a ver qué representa esa obesidad, qué representan esos alimentos, porque no vaya a ser cosa que después lo operemos, tengamos un éxito quirúrgico, pero el paciente se quedó, digamos, desnudo en el mundo, sin el alimento que para él era tal vez el sostén de su vida. Y a veces cuando va la persona a la consulta y se encuentra con un profesional quizás no tan entrenado en entender las razones del corazón, no está mal orientado, no habría que tal vez alentar a que se busque ayuda de quien sepa comprender las razones del corazón y no solamente ordenar un plan de alimentación estándar? Bueno, yo creo que el tratamiento de cualquier sujeto obeso debe ser multidisciplinario. O sea, yo creo que tiene que ser atendido por un médico, tiene que estar presente la licenciada en nutrición, tiene que estar presente la psicóloga, y tiene que estar como interconsultor también el cirujano bariátrico. Es un tratamiento multidisciplinario. Rescato, ahora vamos a seguir seguramente con temas tan interesantes como este, pero rescato sobre todo eso, el trabajo en equipo. No se puede pretender que una persona con un exceso importante de peso, hablamos de obesidad propiamente dicha, no ese kilito extra que a veces uno quiere bajar en el verano, sino obesidad propiamente dicha, al punto de considerarla para una cirugía, sea simplemente tratada rápidamente en 2 minutos, sino que requiere toda la actividad que puede darle un equipo especializado de salud. Recuerden esto, no se opera en el supermercado, esto es simplemente un proyecto profundo, importante y que requiere toda la consideración previa. Pero puede dar complicaciones. ¿A quién se puede operar, a quién no? ¿Qué sabemos al respecto? Ni bien volvemos acá en Cómo comemos los argentinos. Quererte es más que estar siempre con vos. Es ayudarte a crecer sin miedo. Porque cuando creces, yo crezco con vos. La nueva Nido Más Nutrición le brinda a tu hijo los nutrientes fundamentales para crecer con todo. Por eso, cuando le das Nido, se nota. Ahora tu cocina tiene más color. Proba la línea completa Celusal y descubrí un mundo de sabor. Celusal cuenta con el aval de la Sociedad Argentina de Nutrición. Celusal, la sal de la vida. Producir alimentos desde hace más de 100 años nos da historia. Dar lo mejor de nosotros, futuro. Molinos, lo mejor de nosotros. Cirugía de la obesidad. ¿Todo el mundo puede ser candidato o no? ¿Hay algún riesgo? ¿Hay algún problema? César, ¿puede haber complicaciones de la cirugía bariátrica? Sí, antes quería decir una frase a la señora, el señor me está mirando. Si vienen a mi consultorio, de entrada no se van a operar. Vamos a ver bien cuáles son las complicaciones, vamos a explicarles bien. Por ejemplo, la gente a veces no sabe qué tamaño de estómago le queda, como habíamos hablado antes. Con respecto a las indicaciones, lo último de las indicaciones me gustaría decir que sí puede ser muy interesante es en la diabetes no compensada con los tratamientos habituales que conocemos. Sabemos que los obesos tienen una resistencia a la hormona insulina, que es lo que se utiliza en los tratamientos o se ayuda en los tratamientos orales
con la insulina. Entonces, en ese caso, hay una tasa de remisión que no es cura, se llama remisión, a que vos no usás por un año pastillas y tenés los valores bastante adecuados. En el bypass gástrico es de un 95%. O sea, es altísimo. En la banda gástrica hay que esperar más tiempo porque el efecto del descenso de la grasa va a tardar más tiempo y no hay un efecto asociado en la técnica que por ahí sería un poco complicado de explicar, pero hay unas hormonas intestinales que en el bypass gástrico se liberan más en más cantidad y por lo tanto ayudan al páncreas como a manejar mejor la insulina. ¿Hay experiencia a más largo plazo, a 5 años o algo así? Hay un trabajo sueco que hay a 5 y 10 años, es el único trabajo que hay, pero como uno lee, están haciendo análisis y están haciendo distintos estudios, inclusive algunas técnicas no quirúrgicas. Por ejemplo, hay una técnica que viene a ser como una exclusión del duodeno, como una especie de profiláctico que se pone en el duodeno, y que eso es transitorio. Lo ponen, se excluyen los alimentos en esa zona, es una especie de bypass, pero transitorio, después se saca. Hay un marcapaso gástrico que también está estudiando el doctor Fabretti en Padua, que sería para también generar señales de saciedad, y también han visto que con chips, o sea, electrodos intracerebrales por motivos de Parkinson, en algunos pacientes ha habido un efecto de saciedad. Entonces, algún interesado hay en que eso se pueda reproducir en obesidad. Aclaremos, no estén esperando que mañana le van a implantar un chip que le va a hacer bajar de peso. Son caminos de investigación, son exploraciones súper interesantes, muy buenos, lo cual muestra que en general los médicos siempre desafiamos a todas las teorías y queremos ver cosas nuevas. Hay mucho desafío en esto, hay mucho desafío y realmente uno se sorprende todos los días. ¿Quién iba a pensar que hubiera habido una banda inflable desde el exterior? ¿Sí? Lo que pasa es que tampoco sabíamos que algunos pacientes se manejaban la banda cuando venían a Argentina. Se la desinflaban y iban a comer asado. Así que eso lo sabemos. ¿Quién puede resistir a un buen asado? ¿No es ninguno. cierto? Y es más, un cirujano bariátrico que tenía su propia banda lo hacía. Se descubrió. Se descubrió, no se vamos supo. a decir el no, nombre, no, por no, ahora. por ahora no, pero le gustaba venir al país. Y bueno, hablemos de las complicaciones, ¿no? Las complicaciones de la cirugía pueden ser las inmediatas como cualquier cirugía. Uno tiene que hacerle normalmente un estudio del tránsito digestivo al paciente después que le secciona, en el caso del bypass gástrico, le secciona el estómago, le secciona el intestino y si no hay ninguna filtración puede empezar a tolerar una dieta líquida que puede ser una semana o 15 días, después una dieta blanda, pero puede haber una fístula, o sea, se puede actualmente controlar, o uno tiene que tener cirujanos hábiles y ágiles, evidentemente, porque una fístula, o sea, de líquido digestivo hacia el peritoneo es algo muy complicado, o se trabaja en una zona que está justo abajo del hígado, que si ese hígado no se previno con un descenso previo de peso, el hígado es muy duro cuando está el paciente con todo el auge de esa obesidad. Tienen que, por norma, por técnica, hacerlo bajar un 10% de peso para que ese hígado, técnicamente, según dicen los cirujanos, esté más flojo. Yo, de lo que he visto, los hígados digamos, de los obesos son hígados grasos, aunque tengan el laboratorio normal, porque los he visto directamente. Y veía los análisis en Italia y estaban absolutamente normales algunos. Pero al verlo estaba amarillo. El hígado, pero era picado de grasa. Realmente eso evidentemente no ocurre en la obesidad, ya ocurre inclusive en el sobrepeso. El otro tema que, digamos, que genera una incertidumbre es que en el bypass gástrico el estómago excluido queda adentro del abdomen. Y ese estómago después no se tiene acceso para la prevención, por ejemplo, que hubiera un cáncer gástrico. Eso es una duda que ha quedado porque dicen, bueno, pero al estar excluido no pasa el alimento, entonces el efecto cancerígeno. Sí, hay que ver estudios a largo plazo en ese aspecto. Después, por supuesto, tenemos como toda, se llama anastomosis, uniones de dos tubos, puede haber un efecto inmediato, edema que se llama, de la pared, es decir, que se cierra el orificio y el paciente puede tener sensaciones como náuseas o vómitos. Eso se hace una dilatación, una o dos dilataciones se puede
se puede resolver. Y por supuesto, después de eso, hay otras complicaciones más tardías. De las complicaciones tardías, ya hablamos de lo que es imagen corporal, que yo lo incluyo como una complicación, porque tenemos al paciente que quizás no tuvo una preparación adecuada y le cambió bruscamente la imagen corporal, y va a haber que tratarlo continuamente en psiquiatría. Pero hay otras complicaciones, por ejemplo, puede haber vólvulos, porque como toda cirugía abdominal puede haber lo que se llama brida, o sea, una banda que se cruza por encima. Sí, ¿es muy frecuente este tipo de complicaciones? Depende de los centros, porque acá es importante que el centro tenga una categoría de operar quizás 150 pacientes por año, tener una virtud que, por supuesto, actualmente se sabe cómo llegar a ser. O sea que, como siempre, la habilidad del cirujano y la calidad del equipo son importantes. Es fundamental tener una buena calidad quirúrgica para poder encarar estos tratamientos y, por supuesto, una buena calidad de anestesia. Los lugares donde certifican, o sea, aquellos lugares que tienen los quirófanos certificados, hasta los tratamientos antiinfecciosos, todos los tratamientos que están tabulados y sistematizados son los más indicados. Temas y temas y temas y temas. La cirugía de la obesidad es una tendencia, ha ido creciendo, no es nueva, pero cada vez aparecen más y más dudas sobre algunos temas y, por el contrario, recomendaciones en otros. Un tema para seguir hablando, ¿no es cierto? Sí, así es. Acá en Cómo comemos los argentinos.